Mateo Ramírez no parecía peligroso, ni siquiera parecía nervioso. Cuando entró a la sala del tribunal esposado, con la barbilla apenas levantada y los ojos firmes, muchas cejas se alzaron. Tenía 18 años y la cara marcada por las calles de Los Ángeles. No por la violencia, sino por el peso de crecer rápido. Llevaba una sudadera gris, unas zapatillas desgastadas y un pasado que nadie en esa sala conocía. Pero ese día, todos lo conocerían. El juez Harold Brenner lo observaba desde el estrado como si ya supiera el final de esa historia. Para él, Mateo era otro adolescente problemático, un hombre más en una pila de expedientes. Aquel martes, Brenner pensaba más en su partida de golf de las 2 de la tarde que en el destino de ese joven. Llevaba años en ese juzgado, viendo desfilar rostros distintos con errores similares. Pensaba que lo había visto todo. Pensaba que nada lo sorprendería. Se equivocaba. La sala estaba llena. Algunos asistentes eran curiosos, atraídos por el rumor de que un chico se defendería solo. Otros eran periodistas buscando una historia que valiera más que un par de párrafos. Y estaban los habituales: taquígrafos, alguaciles, pasantes de derecho. Entre ellos, sentada en la segunda fila, una mujer de rostro cansado y ojos intensos, Rosa Ramírez, la madre de Mateo. No tenía cartel ni pancarta, solo llevaba las manos entrelazadas y el corazón en vilo. Desde niño, Mateo había sido diferente. No era el más popular de la escuela, ni el más aplicado según las boletas, pero tenía una obsesión: la ley. Mientras otros niños coleccionaban figuras de acción, él coleccionaba frases legales. Le gustaban las películas de juicios, los programas de debate, los libros que su madre traía del trabajo. Rosa era asistente legal en un pequeño bufete. Volvía a casa cada noche con ojeras y anécdotas. Y aunque nunca se sentó a darle clases, Mateo escuchaba todo. «Mamá, ¿qué pasa si un oficial detiene a alguien sin causa?», preguntaba mientras ella cocinaba. «Depende», respondía sin mirar, cortando cebolla. «Si no hay causa probable, cualquier prueba que encuentren puede ser inadmisible». Mateo absorbía. A los 10 años ya sabía lo que era una moción de supresión. A los 12 podía recitar el procedimiento básico de arresto. A los 14 organizaba juicios ficticios en su habitación usando muñecos y latas vacías, como jurado. No era un juego, era preparación, aunque ni él mismo sabía para qué. Ahora, sentado frente a un juez de verdad, la preparación cobraría sentido. «Caso número 2071», anunció el alguacil. «El Estado contra Mateo Ramírez». El juez Harold Brenner tamborileó los dedos sobre la madera pulida de su estrado. Observó a Mateo con una mezcla de aburrimiento y superioridad. «¿Dónde está el defensor?». Una mujer se puso de pie. Isabel Torres, abogada de oficio. Tenía el rostro tenso y las manos temblorosas. Antes de que pudiera hablar, Mateo le tocó el brazo suavemente y se puso de pie. «Su señoría, me representaré a mí mismo». El murmullo fue inmediato. Incluso los que no sabían de leyes sabían lo que eso significaba: locura o arrogancia. Pero Mateo no parecía ni loco ni arrogante. Se quedó de pie, mirando al juez directamente, no con desafío, con claridad. «¿Tú? ¿Solo?», preguntó el juez con una ceja alzada. «Sí, señoría». La fiscal Gina Ellsworth dejó escapar una pequeña risa. Vestía como si el juicio ya estuviera ganado. Impecable, profesional, segura. «Esto será interesante», murmuró. Pero Mateo no se inmutó. Ya no era un adolescente frente al sistema. Era un ciudadano enfrentando una acusación, una injusticia, y estaba listo. La fiscalía comenzó su presentación. Ellsworth se movía con la confianza de quien ha hecho esto 100 veces. Presentó el informe del oficial Samuel Tran. Declaró que Mateo fue visto conduciendo un Audi A6 reportado como robado. Había huellas dactilares, había una supuesta persecución, había testigos aunque ninguno estaba en la sala. El jurado escuchaba con atención. El juez parecía satisfecho. Ellsworth hablaba con ritmo ensayado, cada palabra calculada, cada pausa medida. Mateo escuchaba, no interrumpía, no anotaba,
Solo observaba, porque ya conocía ese discurso. Lo había oído antes, en casa, en las noches en que su madre lloraba porque otro cliente había sido condenado por falta de pruebas, por prejuicios, por falta de tiempo. Cuando llegó su turno, Mateo se levantó, ajustó su sudadera, caminó hacia el centro de la sala, respiró profundamente. No había notas en sus manos, solo memoria, solo verdad. Su señoría, antes de responder a los cargos, quisiera confirmar algo con la fiscalía. Ellsworth lo miró con desdén. Adelante. Que el oficial Samuel Tran fue quien me vio al volante. Sí, respondió ella con rapidez. ¿Y eso está en su informe oficial? Correcto. Mateo asintió y se giró hacia el juez. Entonces, su señoría, solicito que se desestime ese testimonio. La sala se congeló por un segundo. Brenner frunció el ceño. ¿En base a qué? Porque el oficial Tran no estaba de servicio en ese momento. Tengo pruebas de que su vehículo patrulla estaba estacionado en otra zona. Su GPS lo ubica a kilómetros del lugar. Nunca me vio. Los murmullos regresaron, más intensos. Ellsworth apretó la mandíbula. «Fiscalía», dijo el juez mirando a la fiscal, «¿puede verificar eso?» «Solicitaremos los registros de GPS, su señoría», dijo, sin otra opción. Mateo asintió. «Gracias. Y ahora sobre las huellas». Se giró hacia el jurado. «Sí, mis huellas estaban en el auto, pero eso no significa que lo robé. ¿Alguna vez se han apoyado en un auto? ¿Han abierto la puerta de uno por error? ¿Han tocado algo por curiosidad?» Silencio. El vehículo estuvo estacionado frente a una tienda. Pasé junto a él con unos amigos. Me recargué, miré ahí dentro, lo toqué. Eso fue todo. Horas después fue robado. ¿Eso me convierte en delincuente? Nadie respondió. Nadie podía. Y ya que hablamos de pruebas, Mateo sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es una declaración del propietario del vehículo, el señor Luis Mendoza. En su denuncia le dijo a los oficiales, el joven que vi no era latino, era blanco. La fiscal protestó de inmediato. «Objeción, irrelevante». «Irrelevante», repitió Mateo. «¿Irrelevante que no coincida con la descripción del ladrón? ¿Irrelevante que fui detenido cuadras después sin estar cerca del vehículo?» El juez no dijo nada, el jurado tampoco. Ellsworth volvió a su asiento sin hablar. Y entonces Mateo bajó la voz. «Esto no es solo mi historia. Esto le puede pasar a cualquiera. A tu hermano, a tu hijo, a ti. Basta con estar en el lugar equivocado, con el color de piel equivocado, y alguien con uniforme te convierte en culpable. Hoy tengo voz, hoy tengo preparación. Pero ¿qué pasa con quienes no la tienen?» Una pausa larga. «El sistema debería protegernos, no condenarnos por estereotipos». El juez Brenner soltó un suspiro. Ya no pensaba en golf, pensaba en justicia. Y entonces golpeó el mazo. «Caso desestimado». Mateo no se movió al principio, solo cerró los ojos por un momento. Luego bajó la vista. No había victoria en su rostro, solo cansancio, solo verdad. Salió caminando lentamente. Su madre lo abrazó al pie de los escalones del tribunal. «Casi me matas del susto», le dijo. «Tenía que hacerlo, ma». Los periodistas se arremolinaron, pero Mateo no respondió preguntas. No estaba ahí para ser famoso, estaba ahí para demostrar algo, que no todos los que son acusados son culpables, que la verdad todavía importa. Y desde el otro lado de la calle, el juez Brenner lo observaba. El gesto le había cambiado, ya no era de burla, era respeto. La historia de Mateo apenas comenzaba. Tras salir del tribunal, Mateo sintió por primera vez en mucho tiempo que el mundo era más grande que una celda o un expediente. Caminó a paso lento, con su madre al lado, entre cámaras y preguntas que no necesitaban respuestas. No buscaba protagonismo, no buscaba fama, solo quería recuperar algo que le habían quitado antes incluso de entrar a esa sala. Su nombre limpio. Rosa lo miraba con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando si aquel muchacho que acababa de enfrentar al sistema era realmente su hijo. Le parecía más alto, más firme, pero también más cansado. No físicamente, cansado de algo más profundo, del peso de tener que demostrar a cada paso que no era el estereotipo que la sociedad le colgaba.
Tomaron el metro juntos, como tantas otras veces. El vagón iba medio vacío, pero aún así había silencio. Un hombre en la esquina leyó el titular de una noticia en su celular. Joven latino deja en ridículo a fiscal en juicio público. Mateo no reaccionó. Rosa le tomó la mano sin decir nada. ¿Sabías que lo lograrías?, preguntó ella. Mateo la miró. Dudó un segundo. No, pero sabía que si no lo intentaba, me iban a enterrar. El resto del trayecto ninguno habló. Al llegar a casa, una modesta vivienda de 2 habitaciones en el este de Los Ángeles, Rosa fue directo a preparar café, una costumbre que conservaba desde los días en que pasaba noches completas revisando archivos para sus jefes. Mateo se sentó en el viejo sillón del comedor, con la mochila a sus pies. No traía libros ni cuadernos, solo el documento original del caso y una carpeta llena de subrayados, notas y recortes. Aquella carpeta era su escudo. Desde niño Mateo había tenido que aprender a protegerse de un mundo que no lo entendía. En la escuela lo llamaban el abogado o el raro. Mientras otros hacían apuestas por fútbol o videojuegos, él discutía sobre fallos judiciales. Pero no era arrogante, solo buscaba sentido, porque había algo en su vida que siempre le pareció injusto: cómo trataban a su madre. Rosa trabajaba más horas que cualquier otro adulto que Mateo conociera, pero nunca ascendía, nunca era reconocida, era invisible. Buen trabajo, Rosa. ¿Puedes sacar más copias? Gracias, Rosa. ¿Puedes ir por café? Durante años, Mateo la veía regresar derrotada, pero firme. Nunca se quejaba. Solo decía: tenemos para comer, ¿verdad? Eso basta. Pero a Mateo no le bastaba. Desde los 12 años empezó a ir a la biblioteca pública después de la escuela. Leía sobre derecho penal, sobre juicios históricos, sobre cómo se redactaban las leyes. Al principio era por curiosidad, luego por necesidad, porque empezó a ver cómo sus amigos caían. Uno arrestado por estar en la esquina equivocada, otro por llevar una mochila que no era suya, una compañera acusada de robo por un billete falso que le habían dado en una tienda. Y siempre era lo mismo. Nadie sabía cómo defenderse. Los padres no hablaban inglés, no entendían los papeles, no sabían a quién acudir. Y mientras tanto el sistema giraba sin detenerse. Tomaba nombres, asignaba sentencias, cerraba casos. Lo veía, lo entendía y lo odiaba. A los 15 años Mateo presenció su primer juicio en vivo. Fue por accidente. Su madre lo llevó a trabajar porque no tenía con quién dejarlo. Mientras ella organizaba documentos, él se escapó hacia la sala de audiencias y se sentó en la última fila. Ahí vio a un joven afroamericano ser condenado por posesión de drogas. La evidencia era débil. La defensa parecía dormida. El juez no escuchaba. El fiscal sonreía. Y en ese momento Mateo decidió que eso no iba a ser su futuro. Volviendo al presente, mientras removía el café con una cuchara de mango torcido, Rosa lo observó desde la cocina. ¿Qué vas a hacer ahora? Mateo tardó en responder. Seguir estudiando. ¿Derecho? Él asintió. Sí, pero no en la universidad todavía. Quiero trabajar en algo primero. Ahorrar. Ver cómo funcionan los tribunales por dentro. Rosa asintió también, pero no dijo nada. Había algo en su expresión que mezclaba orgullo con temor. No quería que su hijo se perdiera en el mundo que la había desgastado a ella, pero también sabía que no podía detenerlo. Mateo ya estaba dentro, y no había marcha atrás. Esa noche Mateo abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. No una historia, un análisis. Punto por punto, redactó cada debilidad del caso que acababan de desechar, como si estuviera armando un manual. No por vanidad, por necesidad, porque quería que otros como él supieran qué buscar, cómo actuar, qué preguntar. Lo tituló «Cómo sobrevivir al sistema si no puedes pagar un abogado», y lo subió a internet. No esperaba que lo leyera nadie, pero en menos de 24 horas ya tenía cientos de compartidos, en foros, en grupos vecinales, en páginas de ayuda legal. Algunos lo criticaban por atreverse, otros lo alababan por su claridad, pero todos lo leían. Mateo no respondió a ningún comentario, solo siguió escribiendo, porque sabía que ese juicio era solo el primero de muchos. Días después, una llamada llegó a su casa.
Era de una organización comunitaria que brindaba asesoría legal gratuita. Habían leído su texto. Querían invitarlo a dar una charla. Mateo dudó. Nunca había hablado en público. Pero aceptó. Se preparó como si fuera otro juicio. Llevó estadísticas, casos, ejemplos, y cuando subió al pequeño escenario de la biblioteca comunitaria del barrio, su voz tembló solo los primeros 10 segundos. Luego se volvió firme, contundente, clara. Habló de cómo la mayoría de las detenciones eran arbitrarias, de cómo los informes policiales eran aceptados sin verificación, de cómo muchos acusados no sabían que podían cuestionar pruebas, testigos o procedimientos. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros asentían, pero todos entendían. Al final una señora se acercó y le dijo: «Ojalá alguien como tú hubiera estado cuando arrestaron a mi hijo». Mateo no supo qué decir. Solo la abrazó. Volviendo a casa, sintió por primera vez que lo que había hecho en esa corte era más que una defensa. Era el inicio de algo. No una carrera, una misión. Pasaron las semanas, luego los meses. Mateo consiguió un empleo como archivista en un pequeño despacho legal. No era glamuroso, pero le permitió estar cerca de los casos, de los abogados, de los juicios. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba, aprendía. Y en las noches seguía escribiendo. Subía guías, explicaciones, plantillas. En un mundo digital saturado de ruido, sus palabras encontraban eco. Porque no eran teoría, eran experiencia. Una tarde, recibió un correo inesperado. Era del juez Brenner. El asunto decía: «Reflexiones de un escéptico». Mateo tardó en abrirlo. Cuando lo hizo, leyó: «Joven Ramírez, no suelo escribir a los que pasan por mi sala, pero su caso me dejó pensando, tal vez demasiado. Me recordó por qué entré a esto, y también por qué me desconecté. Usted me confrontó con esa realidad. Gracias por eso. Espero que siga adelante, y si alguna vez necesita una carta de recomendación, considere lo hecho». Mateo cerró el correo sin responder, no porque no lo valorara, sino porque sabía que no podía quedarse en palabras. Tenía que seguir. Más allá del aplauso, más allá del escándalo mediático, tenía que llegar al fondo del problema, a cambiarlo desde adentro. Y eso era posible de una forma: convertirse en abogado. Su madre lo descubrió una noche llenando papeles para aplicar a una beca. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Sabía que lo harías». Mateo sonrió. «¿Qué cosa?» «Cambiar las reglas del juego». El eco de lo que había ocurrido en la sala del juez Brenner no tardó en expandirse. En redes sociales, en podcasts, en universidades. Un adolescente latino se había defendido solo en la corte y había expuesto errores tan básicos que más de un abogado prefirió guardar silencio antes que emitir una opinión pública. Pero Mateo no celebraba, no subía videos virales, no daba entrevistas, solo trabajaba, solo escribía. La pequeña biblioteca comunitaria donde dio su primera charla comenzó a llenarse cada vez más. Lo invitaban ahora cada 15 días. Primero eran madres de familia, luego llegaron jóvenes con denuncias, después empezaron a asistir incluso policías retirados. No todos aplaudían, algunos venían solo a mirar, otros a intentar desacreditarlo. Pero Mateo siempre respondía con lo mismo: hechos, leyes, datos. Un día se le acercó una chica con un cuaderno lleno de apuntes. Tendría 17 años. «¿Tú crees que una como yo puede estudiar derecho?» Mateo le sonrió. «No tienes que estudiar derecho para conocer tus derechos». Ella lo anotó. Literalmente. Comenzó entonces un movimiento inesperado, sin nombre, sin logo. Solo jóvenes compartiendo conocimientos legales básicos entre sus comunidades. Mateo lo llamaba, en broma, la resistencia jurídica. Pero no todos estaban contentos. Una mañana, al llegar a su empleo en el pequeño bufete donde trabajaba archivando documentos, su jefe lo llamó a la oficina. «Ramírez, he recibido algunas llamadas». «¿De quién?» «De personas que no quieren que sigas hablando». Mateo frunció el ceño. No entendía. «No estás haciendo nada ilegal», continuó el abogado.
pero incómodas, y este despacho no está en posición de cargar con eso. Mateo lo miró unos segundos. Luego, simplemente asintió. Salió de la oficina, recogió su mochila, saludó con la cabeza a los compañeros y se fue. No se despidió con palabras, solo con decisión. Aquella noche, su madre notó el cambio en sus hombros. «Te despidieron, ¿verdad?» «Renuncié», respondió él. No mintió. Técnicamente. Pero si pensaban que eso lo detendría, estaban equivocados. Esa misma semana lanzó un blog con un nombre sencillo: Entiende tus derechos. Escribía guías para identificar detenciones arbitrarias, cómo responder a una orden sin ceder derechos, qué hacer si la policía revisa tu teléfono sin permiso, cómo solicitar defensa pública y cómo leer entre líneas un expediente. El sitio explotó. En 2 semanas tenía 50,000 visitas, luego 100,000. Pronto se viralizó un artículo titulado «Si no te enseñaron esto en la escuela, no fue un error, fue parte del sistema». Lo compartieron desde activistas hasta profesores universitarios. Mateo comenzaba a incomodar en serio. Una tarde, recibió un mensaje anónimo. «Eres listo, Ramírez, pero estás jugando con fuego. Algunos no queremos que se hagan públicos ciertos métodos. Cuídate». Mateo no lo mostró a su madre, solo lo imprimió y lo guardó. Por precaución. Los días pasaban y su voz se volvía más fuerte. Incluso fue invitado a una universidad como panelista en una mesa de discusión sobre la juventud y la reforma legal. Allí un profesor de Derecho Penal, que había escrito más de 10 libros, intentó ridiculizarlo diciendo: «La ley no se aprende en blogs, joven Ramírez». Mateo le respondió sin elevar la voz: «Tal vez no, pero yo aprendí en la calle, en la corte, y en su clase también, profesor. He leído 3 de sus libros, y hay párrafos completos que no coinciden con lo que pasa allá afuera». El público enmudeció. El profesor no respondió, solo miró hacia otro lado. Aquella noche Mateo volvió a casa más cansado que nunca. Su madre le preparó arroz con huevo, como cuando era niño. «¿Estás bien?» «Estoy cansado», dijo sin adornos. «¿Puedes parar?» Mateo dejó los cubiertos y la miró. «¿Y quién habla por los que no pueden?» Rosa se quedó en silencio. El cansancio de Mateo no era físico, era emocional, mental. Empezaba a cargar el peso de representar algo más que a sí mismo. Y no era fácil. A veces soñaba con estar de vuelta en la sala del juez Brenner, pero no como acusado, sino como fiscal, o como defensor, no para ganar, sino para arreglar. Y el destino le traería una oportunidad antes de lo esperado. Una tarde, un correo electrónico cambió todo. Provenía del propio Tribunal del Condado. En el asunto decía: solicitud formal para asistir como observador legal comunitario. La iniciativa era nueva, una propuesta experimental para permitir a ciertos ciudadanos formados en derechos básicos observar procedimientos judiciales y generar reportes ciudadanos, algo inédito. Y Mateo fue uno de los 3 seleccionados en todo el condado. El juez Brenner no lo había recomendado directamente, pero alguien dentro del sistema sí lo hizo. El primer día Mateo entró de nuevo al edificio judicial, esta vez sin esposas. Llevaba una libreta en mano y una identificación colgada en el cuello. Los alguaciles lo miraron con extrañeza. Algunos lo reconocieron, otros murmuraron. El salón estaba lleno de casos rutinarios, pequeños delitos, robo en tiendas, multas impagadas. Mateo observaba todo: los gestos, las pausas, las omisiones. Tomaba notas sin interrumpir. Después de la tercera sesión, se acercó a uno de los defensores públicos y le entregó una hoja. Este testimonio tiene una contradicción en el minuto 12. El acusado dijo que estaba en casa y la fiscal lo ubicó en la tienda, pero nadie solicitó la grabación de las cámaras. Tal vez valdría la pena. El defensor lo miró con sorpresa. Leyó y asintió. Gracias. Esa grabación más tarde demostraría que el acusado decía la verdad, y por primera vez en mucho tiempo, el defensor ganó el caso. Mateo comenzó a volverse una figura incómoda, no porque alzara la voz, sino porque prestaba atención,
y el sistema no estaba acostumbrado a que alguien lo hiciera, sin un título, sin intereses, sin miedo. Un periódico local publicó un artículo titulado "El chico que obligó a los tribunales a mirar de nuevo". Y entonces llegaron las entrevistas, los documentales, los intentos de cooptarlo por partidos políticos. Pero Mateo decía que no, porque no se trataba de política, se trataba de justicia. Y luego llegó el día que no esperaba. Recibió una invitación para hablar en la misma universidad que años antes lo ignoró por no tener credenciales. El aula magna estaba llena. Profesores, estudiantes, incluso jueces y fiscales. Mateo subió al estrado con una carpeta en la mano y una verdad en el pecho. Cuando tenía 15 años, vi a un joven como yo ser condenado por algo que no hizo. No entendía bien qué pasaba. Solo sentí rabia y una impotencia que me consumió durante años. No pude ayudarlo. No sabía cómo. Hoy sé cómo. Y quiero que más lo sepan. Habló durante 1 hora. De casos, de procesos, de errores sistemáticos. No desde la arrogancia, desde la urgencia. Cuando terminó, la ovación fue larga. Y mientras salía del lugar, una mujer lo detuvo. Era mayor. Llevaba una carpeta en la mano. Mi hijo fue arrestado hace 3 meses, acusado de algo que no hizo. No tenemos abogado. ¿Podrías ayudarnos? Mateo no dudó. ¿Tienen el expediente? Ella asintió. Démelo. Esa misma noche lo leyó completo. Marcó errores, subrayó lagunas, identificó incoherencias. Al día siguiente acompañó a la familia al centro de asesoría legal gratuito, y aunque no pudo representarlos, porque aún no era abogado, su informe hizo que se asignara un nuevo defensor. Semanas después, el caso fue desestimado. Mateo no hizo alarde, solo lo anotó en su cuaderno bajo un título que decía "Uno más". Pero dentro de él, supo que estaba en el camino correcto, porque cada vida que lograba salvar del laberinto injusto del sistema era una deuda menos con aquel muchacho que vio caer cuando él aún era niño. El nombre de Mateo Ramírez comenzó a sonar en más espacios de los que podía controlar. No solo en redes sociales, sino en oficinas legales, pasillos del Poder Judicial, despachos de abogados veteranos e incluso en clases universitarias. Algunos lo veían como un prodigio, otros como una amenaza. Y un grupo creciente lo veía como lo que verdaderamente era, una bisagra. Una grieta en un sistema que durante décadas se había sostenido por la inercia. Pero esa exposición traía riesgos. Una noche, Rosa recibió una llamada a su celular desde un número oculto. Nadie respondió al principio. Luego una voz masculina, grave, dijo: "Dile a tu hijo que no se meta donde no lo llaman". Y colgó. Rosa no se lo dijo a Mateo de inmediato. Lo observó durante varios días. Esperó una señal, un descuido, algo que indicara que él también sentía que algo lo seguía. Pero no. Mateo seguía con su rutina: estudiar, leer, asesorar, escribir. Había comenzado a colaborar con una pequeña clínica legal que ofrecía ayuda a jóvenes arrestados por primera vez. No cobraba nada, solo pedía acceso a los expedientes y que le dejaran asistir a las audiencias. Fue en una de esas audiencias donde ocurrió algo inesperado. El fiscal asignado al caso de un joven de 16 años, acusado de portación de arma ilegal, era un viejo conocido, el mismo que había trabajado con Ellsworth en su juicio original. Al verlo entrar, Mateo sintió un escalofrío, no por miedo, por anticipación. El fiscal lo reconoció al instante. Lo saludó con una sonrisa forzada. «Señor Ramírez, ya no lo veo en el banquillo de los acusados». «Tiempos cambian», respondió Mateo sin ironía. Durante la audiencia, Mateo notó algo extraño. El expediente tenía fechas de entrega alteradas y la cadena de custodia de la supuesta arma no estaba clara. En un receso, se acercó al defensor público y le mostró sus observaciones. «¿Te diste cuenta de esto?», preguntó.
señalando los documentos. El abogado lo miró. Asintió. Sí, pero si lo objetamos, el fiscal puede contraatacar con algo peor. No siempre se gana cuestionando todo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Esa noche, Mateo escribió un artículo titulado El precio de callar en la justicia. Lo publicó sin firma, pero su estilo era reconocible. Explicaba cómo, por miedo a represalias o por comodidad, muchos defensores aceptaban irregularidades pequeñas, pero esas pequeñas eran las que aplastaban a los inocentes. El texto se volvió viral en espacios legales y generó una reacción inmediata. Recibió una citación informal de la Asociación de Abogados del Condado. «No tienes licencia para ejercer», le dijeron. «No he ejercido, solo opino, solo analizo documentos públicos. Tu influencia es peligrosa». ¿Para quién? Silencio. Sabía que no podían hacerle nada legalmente, aún, pero entendió que el sistema empezaba a cerrar filas. Y entonces decidió dar el siguiente paso. Aplicó formalmente para estudiar Derecho en una universidad estatal. Presentó su historia, sus documentos, sus publicaciones, sus colaboraciones. En la entrevista de admisión, el decano le preguntó: «¿Qué esperas lograr aquí, Mateo?». Él lo miró a los ojos. «Quiero aprender lo suficiente para no tener que defenderme nunca más solo, y para que otros tampoco tengan que hacerlo». Fue aceptado. Su madre lloró cuando recibió la carta, no por orgullo, sino por alivio. Tal vez pensó, finalmente tendría una vida más segura. Pero Mateo sabía que la seguridad no era parte del camino que había elegido. Durante el primer semestre, se sentía extraño. Sus compañeros eran en su mayoría jóvenes de clases acomodadas, que hablaban con soltura de becas internacionales, de familiares jueces, de viajes a Europa. Mateo llegaba en metro, comía en la cafetería más barata y usaba los mismos cuadernos del semestre anterior. No encajaba, pero no importaba, porque cuando hablaban en clase, él sabía de qué hablaban, no por teoría, por experiencia. Un día en la clase de Derecho Procesal, el profesor presentó un caso hipotético. Un joven latino es arrestado por error. La fiscalía tiene pruebas débiles, pero insiste en procesarlo. ¿Qué debe hacer la defensa? Mateo levantó la mano. ¿Pedir revisión inmediata de las pruebas? ¿Comparar los registros del GPS policial? ¿Verificar la cadena de custodia e entrevistar al testigo original? El profesor lo miró. Eso va más allá del programa. Eso va más allá del juego, dijo Mateo. La vida real no sigue el programa. Desde ese día sus compañeros lo escuchaban con más respeto. Pero no todo era estudio. Una tarde recibió una invitación para hablar en una preparatoria. Un joven había sido expulsado tras una denuncia falsa y los alumnos querían organizar una charla sobre derechos estudiantiles. Mateo fue, habló y luego escuchó, porque sabía que lo más valioso no era lo que decía, sino lo que aprendía. Y fue allí, en esa escuela, donde conoció a Samuel. Samuel tenía 15 años, delgado, tímido, siempre con una libreta en la mano. Esperó hasta el final para acercarse a Mateo. «Tengo una pregunta». «Claro», respondió él. «¿Tú también pensaste alguna vez que estabas solo?» Mateo lo miró. Asintió. «Sí, pero luego entendí que el sistema quiere que pensemos eso, porque si estamos solos, somos fáciles de romper». Samuel lo anotó. «Gracias». Semanas después, Samuel lo buscaría con una historia que pondría a prueba todo lo que Mateo había aprendido. Pero eso vendría después. Por ahora, Mateo seguía estudiando, asistiendo a tribunales, acompañando casos como observador y escribiendo. Una noche, al volver a casa, su madre lo esperaba con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. «Recibí esto», dijo entregándole un sobre. Era una carta, anónima. Dentro solo una frase escrita a máquina. «No puedes salvarlos a todos. Deja de intentarlo». La leyó, luego la rompió y la arrojó al bote de basura. «¿No vas a hacer nada?», preguntó Rosa preocupada. «Sí, voy a seguir». Y lo hizo. Al día siguiente, en la clínica legal, recibió el caso de una joven acusada de hurto en una tienda de autoservicio. Tenía 17 años. Su madre no hablaba inglés.
El defensor asignado había recomendado declararse culpable para evitar ir a juicio. Mateo pidió ver las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó helado. La joven nunca tomó nada. Otro cliente metió el producto en su mochila sin que ella se diera cuenta. Cuando presentó el video al defensor, este se quedó mudo. ¿Cómo encontraste esto? Pidiendo, preguntando, insistiendo. El caso fue retirado. Esa noche, Rosa le dijo algo que lo dejó pensativo. Estás haciendo lo que yo siempre quise hacer. ¿Qué? Cambiar el final de las historias que me tocaba escribir. Mateo le tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Porque el final estaba lejos y la historia apenas comenzaba a volverse peligrosa. Samuel volvió a buscar a Mateo semanas después de aquella charla. Llevaba su mochila gastada al hombro, el mismo cuaderno donde anotaba todo y una mirada distinta. Ya no era tímida, era urgente. «Necesito ayuda», le dijo sin rodeos. Mateo lo hizo pasar a la clínica legal comunitaria donde colaboraba. Se sentaron en una sala pequeña, sin lujos, con una mesa de plástico y 2 sillas distintas. Samuel sacó una hoja. «Me acusan de haber robado el teléfono de una profesora. Dicen que me vieron, que hay testigos, pero no es cierto». «¿Dónde estabas en ese momento?» «En la biblioteca. Hay cámaras». Mateo asintió. Empezó a tomar notas. ¿Alguien puede confirmarlo? «La bibliotecaria. Pero no la han llamado. Nadie le ha preguntado nada». Era demasiado familiar. Demasiado parecido a su propio caso. ¿Te asignaron abogado? Sí, pero me dijo que lo mejor es declararme culpable y aceptar la suspensión. Mateo contuvo un impulso de apretar los puños. «No vas a hacer eso. Vamos a pelear». Pasaron los días reuniendo pruebas. Mateo solicitó el metraje de las cámaras de seguridad de la biblioteca. Lo obtuvo, no sin antes enfrentar evasivas. En el video, Samuel aparecía a la hora exacta del supuesto robo, sentado en una mesa, escribiendo. Limpio. Mateo redactó un informe con cada minuto, marcó los horarios, capturó imágenes. Luego fue a hablar con el abogado de Samuel. «Esto es prueba concluyente», dijo dejando los papeles sobre el escritorio. «Si sigues adelante con una declaración de culpabilidad, sabiendo esto, te convertirás en cómplice de una injusticia». El abogado lo miró con desdén. «¿Tú quién te crees? No importa quién soy, importa lo que es verdad». Hubo una pausa. El abogado bajó la mirada. Finalmente aceptó reabrir el caso. El día de la audiencia, Samuel temblaba. Mateo le tocó el hombro. «No estás solo. Yo estuve ahí. Y salí. Tú también vas a salir». En la sala, cuando el video fue presentado, hubo silencio. El fiscal pidió una suspensión para revisar las pruebas. El juez, visiblemente molesto, preguntó por qué no se habían verificado los hechos desde el principio. El caso fue retirado. Samuel fue exonerado. Pero la historia no terminó allí. Días después, el director de la escuela llamó a su madre para disculparse. La profesora que había acusado a Samuel sin pruebas fue suspendida, y la bibliotecaria, al saber lo ocurrido, se ofreció como tutora voluntaria del chico. Samuel volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Mateo también lo sintió. Esa victoria no solo era legal, era personal, como si de algún modo hubiera podido volver al pasado y salvar a su yo adolescente. Ya no era solo conocimiento, era redención. A partir de ese caso, más y más jóvenes comenzaron a llegar. Algunos lo buscaban con miedo, otros con rabia, todos con preguntas. Mateo nunca los rechazaba. No podía, no quería. Los medios volvieron a ponerlo en foco. Esta vez lo llamaban el defensor de los invisibles. Una revista de derechos humanos le dedicó una portada. Mateo le escondió en un cajón. No le interesaban los aplausos, le interesaban las soluciones. Y sin embargo, no todo era admiración. Un fiscal durante una entrevista lo llamó un populista con ideas peligrosas. Un columnista lo acusó de pretender ser abogado sin la ética ni la formación necesaria. Mateo no respondió públicamente. Solo escribió una carta abierta titulada «No soy abogado, pero tampoco ciego». La carta cerraba con una frase. «Si saber defenderte molesta a los que se aprovechan, entonces aprender se vuelve un acto de rebelión». La carta fue impresa y pegada en universidades, bibliotecas y centros juveniles. Un día, en una charla en una universidad privada, una joven levantó la mano. «¿Qué es lo más difícil de este camino?».
Mateo se quedó callado un instante. Que a veces te das cuenta de que las reglas fueron hechas para aplastarte, y aún así decides seguir jugando. Luego sonrió. Pero cuando ganas, no es solo tu victoria. Es de todos los que te dijeron que no se podía. Los aplausos duraron más de lo habitual. Fue en esa misma universidad donde recibió una oferta que lo dejó sin palabras. Una beca completa para terminar su carrera de Derecho. Incluía matrícula, libros, transporte, una oportunidad que no podía rechazar. Esa noche, su madre preparó su comida favorita, enchiladas rojas. Lo miró mientras comía. No me imaginaba esto. ¿El qué? Que mi hijo se convertiría en la voz de los que no tienen voz. Mateo sonrió. Tú me enseñaste a hablar. Yo solo trataba de sobrevivir, dijo ella con lágrimas contenidas. Y yo estoy tratando de que nadie más tenga que hacerlo sola. Comenzó entonces una nueva etapa. Las clases eran más exigentes, el tiempo más corto, pero Mateo mantenía su trabajo en la clínica legal. No podía alejarse. No quería perder el contacto con la realidad que lo formó. Un día, en plena madrugada, recibió un mensaje de Samuel. ¿Estás despierto? Sí. Estoy pensando en estudiar Derecho. Mateo tardó unos segundos en responder. Entonces, ya diste el primer paso. Era como un círculo que se cerraba, como una semilla que comenzaba a brotar. En una clase avanzada de ética jurídica, el profesor planteó una pregunta provocadora. Si tuvieran que elegir entre la ley y la justicia, ¿con cuál se quedan? La mayoría respondió con ambigüedad. Mateo fue directo. Con la justicia. La ley debe ajustarse a ella. Si no lo hace, se convierte en herramienta del poder, no del pueblo. Silencio. El profesor asintió. Buena respuesta. Peligrosa, pero buena. Un compañero lo buscó después de clase. ¿Y si te llaman radical? Prefiero eso a ser indiferente. Días después recibió una carta del juez Brenner. He seguido tu camino. Nunca pensé que aquel chico del banquillo cambiaría la forma en que veo mi trabajo. A veces los jueces también necesitamos ser juzgados. Gracias por eso. Me retiro este año, pero te dejo esta carta como muestra de respeto. Y una petición. No dejes que el sistema te cambie. Cámbialo tú. La guardó en su carpeta personal, la misma que llevaba desde aquel primer juicio. Meses después se presentó a su primer examen oficial del Colegio de Abogados. Nervioso, concentrado. Listo. Lo aprobó en el primer intento. Ya no era solo un joven que conocía el sistema. Era parte de él, pero no como ellos querían. Mateo comenzó a ejercer como abogado defensor, especializado en jóvenes acusados injustamente. Cada caso lo trataba como si fuera el suyo, cada cliente como si fuera su reflejo. Un día, una joven detenida por error le preguntó, ¿y si no ganamos? Mateo le respondió, entonces habremos hecho ruido, y a veces eso es más importante que ganar. Pero casi siempre ganaban, porque Mateo conocía las trampas, las pausas falsas, los expedientes incompletos y, sobre todo, conocía el miedo de los que no esperaban que alguien peleara tan fuerte por lo correcto. El último caso registrado en su primer año como abogado fue el de un joven sordo acusado de agredir a un oficial. Mateo demostró con videos y testigos que el joven simplemente no escuchó las órdenes. El oficial lo empujó. Él se defendió instintivamente. El juez dictó sentencia. Inocente. Y antes de cerrar el expediente, miró a Mateo. ¿Va a seguir usted viniendo con estos casos? Mateo sonrió. Hasta que ya no sea necesario. Esa noche al volver a casa, Rosa lo esperaba con una taza de café. ¿Cómo estuvo hoy? Uno más libre, respondió él. Ella le acarició la cabeza. Eres terco, Mateo. Lo heredé de ti. Ambos rieron. En su escritorio, Mateo escribió en su libreta. La justicia no es un lugar, es una decisión, y todos tenemos derecho a tomarla. Luego cerró la libreta, se recostó en la silla y cerró los ojos. Sabía que vendrían más casos, más peleas, más amenazas, pero también sabía que nunca más estaría solo, porque lo que comenzó como su historia, ahora era la de muchos, y el sistema ya no podía fingir que no lo veía. Si esta historia de destinos cruzados tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran y emocionan. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia. ¿Te sentiste identificado? Queremos leerte.
Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero talento no conoce límites. Nos vemos en la próxima historia.